Hola, soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando hasta dónde puede llegar la obsesión de un genio por la muerte. Este caso es muy extraño y perturbador. Me ha dado mucho miedo leer sobre esta historia y aún no puedo creer que haya sucedido en verdad. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Anatoly Moshfegh, el coleccionista de muñecas. Anatoly Yurevich Moshfegh nació el 1 de septiembre de 1966 en Nizhny Novgorod. Sus padres son Yuri Fedorovich y Elvira Alexandrova. Ellos describieron a Anatoly durante su infancia como un niño callado, tímido, con dificultad para hacer amigos y socializar. Sin embargo, era muy inteligente y sus padres pensaron que su extraño comportamiento se debía a ser un genio, por lo que no se preocuparon por este tema. Sin embargo, Anatoly tuvo una infancia muy fuera de lo común. Por un lado, desde pequeño frecuentaba cementerios con amigos y le gustaba pasar el tiempo allí. Por otro, a su corta edad fue interceptado por un hombre en una de sus habituales caminatas y abusado sexualmente. Su infancia fue extraña, pero un hecho en particular que lo marcó de por vida sucedió cuando tenía alrededor de 11 a 13 años. Una niña de su escuela, llamada Natasha Petova, falleció. Mientras él regresaba de la escuela a su casa, las personas que estaban realizando la procesión con el cuerpo de Natasha lo obligaron a acompañarlas y ser parte de un ritual extraño. Uno de los adultos que llevaba el ataúd de Natasha tomó de la cabeza a Anatoly y lo obligó a besar a la niña en su rostro. La besé una vez, luego otra vez y otra vez y otra vez. La madre de la pequeña me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a ella. Mi matrimonio con Natasha Petrova fue muy útil. Me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Así lo relata el mismo Anatoly en una publicación que realizó el 26 de octubre del 2011 en la revista Necrología, coincidencialmente unos meses antes de que se descubriera algo aterrador en su casa. Regresando a la historia de Anatoly, después de este extraño suceso, él dijo que comenzó a soñar con Natasha. En estos sueños, ella le compartía conocimientos sobre magia negra y le pedía que por favor volviera al lugar donde se realizó este extraño ritual. Anatoly comenzó a visitar frecuentemente la tumba de Natasha y las apariciones de la niña en sus sueños pararon. Pero cuando él dejó de ir a visitar la tumba, Natasha volvió a aparecer en sus sueños. Anatoly le contó estos extraños sueños a sus padres, quienes lo llevaron al doctor. El doctor lo examinó y dijo que esto se debía a la transición de la niñez a la pubertad y no vio nada malo en esto. Para tranquilizarlo, le recetó que tomara pastillas de valeriana para calmar sus trastornos de sueño y nervios. Después de un año de tener sueños con Natasha, Natasha le dijo a Anatoly que lo dejaría tranquilo si él realizaba un ritual de magia negra. Para esto, él necesitaba un diente de uno de sus compañeros de clases. No se sabe con exactitud qué tipo de ritual realizó Anatoly, pero él dijo que este funcionó, ya que después de realizarlo, Natasha lo dejó tranquilo. A partir de este momento, Anatoly desarrolló una obsesión por la muerte, el ocultismo, la magia negra y los cadáveres. Terminó la secundaria y entró a la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú. Sus principales intereses de estudio fueron la historia celta y su folclore, logrando obtener un doctorado en su área. También se especializó en lingüística, dominando hasta 13 idiomas.
Trabajó como profesor en la Universidad Lingüística de Nizhny Novgorod y en un instituto de lenguas extranjeras. Anatoly comenzó a ganarse notoriedad en su localidad a principios de los años 2000, ya que realizó actividades relacionadas con el estudio de los cementerios municipales. Él se llamó a sí mismo un necropólogo, haciendo referencia a que era un experto en el tema de cementerios. Anatoly publicó una serie de escritos llamados Grandes paseos por los cementerios y Lo que dijeron los muertos. No creo que nadie en la ciudad los conozca mejor que yo, dijo sobre su amplio conocimiento de los muertos de la región. Fue considerado un genio por sus compañeros historiadores, ya que tiene una facilidad para comprender y enseñar historia. Ninguno de sus compañeros de trabajo o del área de estudios notó algún comportamiento extraño en Anatoly. Él era un hombre tranquilo que salía con sus colegas, no fumaba, no bebía, no consumía ninguna sustancia estupefaciente, simplemente era una persona callada y reservada. En el 2005, Oleg Ryabov, un colega académico y editor, encargó a Anatoly que resumiera y enumerara a todos los muertos de cementerios de 40 regiones para un libro que se llamaría Nizhny Novgorod Necropolis. Entre el 2005 y 2017, Anatoly caminó a pie para visitar todos estos cementerios. Durante estos viajes, él pasaba las noches en pajares, en granjas abandonadas o dormía en los mismos cementerios. En una ocasión, llegó a dormir en un ataúd que estaba siendo preparado para un funeral. Estos viajes de investigación realizados por Anatoly duraron varios años. Paralelamente, a finales del 2009, varias familias se acercaron a las jefaturas de policía de Nizhny. Ellos denunciaban robos, pero no un robo de su casa o pertenencias, sino el robo de los cuerpos de sus seres queridos de cementerios. Al comienzo, la policía lo tomó como un hecho aislado, pero al llegar a tener más de 10 denuncias en menos de 3 meses, supieron que algo andaba mal y alertaron a todos los cementerios. En un principio, la policía creyó que los responsables de estos crímenes eran terroristas, personas que estaban en contra del gobierno, pero estaban muy alejados de la verdad. Estudiando las denuncias, la policía encontró un factor en común. Todos los cuerpos robados eran de mujeres, sean niñas o adolescentes. Los investigadores analizaron las tumbas, interrogaron a cuidadores, familiares, hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero no encontraron ninguna pista que los llevara hacia algún sospechoso. Sobre cómo la policía llegó a Anatoly, las fuentes difieren. Hay dos versiones. La primera dice que en el 2011 se realizó un atentado antimusulmán en el aeropuerto de Moscú. A partir de esto, todas las autoridades de todo el país fueron puestas en alerta y se descubrió que varias tumbas de personas musulmanes habían sido vandalizadas con grafitis y escritos. La policía comenzó a realizar algunos operativos y en estos arrestaron a varias personas por vandalismo. Entre ellas estaba Anatoly, quien dijo que simplemente estaba pintando algunas tumbas que se encontraban en mal estado. Aún así, él fue arrestado por vandalismo. Las autoridades, con el temor de un nuevo ataque terrorista, registraron las casas de las personas detenidas. En ellas encontraron propaganda antimusulmán, cargamentos de armas y muchas más cosas. Pero lo que encontraron en casa de Anatoly es algo que nadie esperaba. Por otro lado, otras fuentes dicen que fue la misma policía que en su investigación por encontrar al responsable de los robos de los cuerpos se pusieron en contacto con Anatoly para que los asesorara en el tema y visitaron su casa. Sea como fuera, la policía terminó en la casa de Anatoly. Lo primero que les llamó la atención fue todos los libros infantiles, cuentos y varios juguetes que habían en el lugar. ¿Por qué tener juguetes si no tienes hijos? Fue el primer pensamiento que tuvieron los oficiales de policía. Al explorar el lugar, los oficiales de policía notaron algunas muñecas con aspecto humanoide esparcidas por la casa, algunas con trajes de novias, otras con trajes infantiles.
Fuera la curiosidad o el sentimiento de que algo extraño sucedía, los policías se acercaron a estas muñecas, descubriendo que se trataba de cadáveres de niñas embalsamadas. Ese mismo momento, las autoridades cercaron la casa de Anatoly. Encontraron los cadáveres de 27 mujeres de entre 3 y 15 años. Junto a ellos habían placas que habían sido quitadas de sus lápidas, archivos sobre la identidad de las niñas, fotografías y videos que el propio Anatoly había grabado dentro de su casa. También se encontró documentos informativos relativos a la resurrección de personas. Haciendo uso de sus conocimientos históricos, Anatoly momificó los cadáveres con bicarbonato de sodio y sal. Luego, envolvió las extremidades con tela o pantimedias y rellenó los cuerpos con tela o relleno. Para cubrir el deterioro de los rostros, él elaboró máscaras. Estas estaban hechas de cera y pintadas con esmalte de uñas. Algunas muñecas tenían cabello falso, y la policía descubrió que parte de la ropa que tenían aún los cadáveres era la misma ropa con la que habían sido enterradas. Una muñeca tenía un pedazo de su lápida con su nombre dentro de su cuerpo. Otra aún tenía la etiqueta del hospital con la causa de su muerte y su fecha. La policía también encontró un corazón humano seco dentro de otro. Pero lo más peculiar es que dentro de sus pechos habían sido incrustadas cajas de música. Casi todos los cadáveres tenían una. La policía lo notó porque cuando estaban moviendo las muñecas, una de ellas comenzó a reproducir música. No sé de ustedes, pero si yo hubiera sido uno de los policías que estaba en ese lugar, hubiera salido corriendo del miedo, muy asustada. Fue detenido el 2 de noviembre de 2011. No se resistió y confesó la profanación de 44 tumbas de niñas de entre 3 a 15 años. Los investigadores, a través de fotografías y escritos encontrados en la casa de Anatoly, llegaron a la conclusión de que había profanado más de 150 tumbas. Por otro lado, en su casa tenía una biblioteca personal de más de 60,000 libros y documentos sobre rituales relacionados con el ocultismo. Mientras lo interrogaban, declaró que sentía una gran simpatía por las niñas muertas y pensaba que podrían volver a la vida mediante la ciencia o la magia negra. Como experto en la cultura celta, Anatoly aprendió que los antiguos druidas, los sabios de la cultura celta, que eran médicos, políticos, filósofos y líderes religiosos, dormían en las tumbas para comunicarse con los espíritus de los muertos. Anatoly comenzó a buscar tumbas de niñas recientemente fallecidas. Cuando encontraba una, le hablaba y dormía la noche allí para determinar si su espíritu quería regresar a la vida. Él afirmó que había realizado esto por más de 20 años y que cuando comenzó nunca sacó un cadáver de una tumba sin el permiso de la niña que estaba dentro. A medida que Anatoly siguió creciendo, se volvió doloroso y muy difícil para él seguir durmiendo en las tumbas, por lo que comenzó a llevarse los cadáveres a su casa. De esta forma, él creía que sería mucho más cómodo dormir cerca de ellos. Además, él esperaba que los espíritus se sintieran mucho más dispuestos a conversar con él en un lugar seguro y acogedor. Y también creía que de esta forma sería mucho más fácil escucharlos, ya que no se encontraban bajo tierra. Anatoly se defendió diciendo que los padres de estas niñas las habían abandonado, habían dejado a sus hijas en el frío, y él las había rescatado, llevado a una casa y calentado. Según sus declaraciones, las muñecas no eran juguetes, eran sus amigas. Él les había dado un nombre a cada muñeca, conversaba con ellas, celebraban fiestas de té y también celebraban sus cumpleaños. Hasta había insertado botones o ojos de juguete en las cuencas de los ojos de los cadáveres para que ellas pudieran ver dibujos animados con él. Anatoly dijo que amaba sus muñecas. Aún así, la policía encontró algunas en el garaje. Anatoly dijo que estas le habían dejado de gustar.
La policía investigó si existía algún fetiche sexual detrás de todo esto, pero no se encontró evidencia de algún contacto sexual en los cadáveres. Además, Anatoly afirmó ser una persona asexual, que no tenía ningún interés de este tipo, que él simplemente estaba cuidando a las niñas mientras la ciencia avanzaba lo suficiente para devolverles la vida. Anatoly dijo que sabía que estaba cometiendo un crimen, pero que los llantos y los pedidos desesperados de las niñas por ser rescatadas lo agobiaban demasiado y que él pensaba que era mucho más importante salvar a las niñas que obedecer la ley. Aparte de toda la obsesión que él tenía con la muerte, otro motivo que se cree motivó a él a momificar a estas niñas fue su propio deseo de ser padre. Aunque él es asexual y ha negado tener algún interés en este tipo de cosas, él sí quería ser padre y tener una hija. De hecho, años atrás, él había mostrado su interés en poder adoptar una niña. Ya habló sobre este tema con sus padres, pero ellos no estuvieron de acuerdo. Aún así, Anatoly realizó todo el papeleo, pero fue rechazado ya que no tenía suficientes ingresos económicos y aún vivía con sus padres. Algo que no mencioné antes, pero es muy importante, es que Anatoly aún vivía con sus padres y ellos no notaron que las muñecas eran cadáveres momificados. Vimos las muñecas, pero no sospechamos que hubiera cadáveres adentro. Pensamos que era aficionado a hacer muñecas grandes y no vimos nada de malo en ellas. Relato de Elvira, la madre de Anatoly, durante el juicio. Sus padres dijeron que vieron este hobby como parte de su peculiar personalidad y no le dieron mucha importancia. Pero, ¿cómo logró Anatoly apropiarse de los cadáveres y disfrazarlos dentro de la misma casa que compartía con sus padres? Según explica el propio Anatoly, sus papás viajaban mucho y cada mes de agosto iban a una casa de verano a pasar las vacaciones, dejándolo completamente solo. Ese mes Anatoly aprovechaba para desenterrar las tumbas y sacar los cuerpos. Toda Rusia estaba conmocionada por este caso. Los vecinos dijeron que Anatoly era una persona tranquila y sus padres eran buenas personas. Nunca les había llamado la atención el olor que salía de su departamento, ya que creían que era un olor de sótano o de tuberías del edificio, algo que es muy común. Muchos de sus artículos ilustran su interés por jóvenes fallecidas. Tomé estos por fantasías románticas y algo infantiles, pero nunca me hubiera imaginado que una de ellas incluía momificar a niñas. Alexei Yensin, editor de la revista Necrology, para la que trabajaba Anatoly. En el juicio, Anatoly fue acusado en virtud del artículo 244 del Código Penal por la profanación de tumbas y cadáveres, un cargo que conlleva hasta 5 años de prisión. No las entierren muy hondo, que en el momento en el que salga voy a volver por ellas, dijo Anatoly durante el juicio. Su defensa alegó que Anatoly no se encontraba mentalmente cuerdo. Después de una evaluación psiquiátrica, se determinó que padecía una forma de esquizofrenia paranoide. El 25 de mayo del 2012, el tribunal consideró que Anatoly no era apto para ser juzgado, lo que lo eximió de la responsabilidad penal. En cambio, fue condenado a medidas médicas coercitivas para ser trasladado a una clínica psiquiátrica. La fiscalía quedó satisfecha con la decisión y no apeló al veredicto. En el 2014, un portavoz declaró: después de 3 años de monitorearlo, está absolutamente claro que Mosping no está mentalmente apto para un juicio, por lo tanto será mantenido para tratamiento en la clínica. En septiembre de 2018, médicos declararon que Anatoly ya no era peligroso y pidieron al tribunal que lo liberara para que tuviera asistencia médica desde su casa. Sin embargo, una prueba psiquiátrica realizada en febrero de 2019 determinó que era demasiado temprano para liberarlo. Por otro lado, las familias de las niñas no podían creer este extraño y horrible crimen. El cuerpo que más tiempo había tenido Anatoly era el de la pequeña Olga Chadimora, una niña que había fallecido en el 2002.
Cuando apenas tenía 10 años de edad, Olga le dijo a su mamá que era lo suficientemente grande para cruzar la calle por sí sola. Su inocencia le costó la vida. Un drogadicto que vivía en su mismo conjunto de departamentos la atacó para robarle los pendientes. Olga se resistió y este hombre la golpeó fuertemente con una barra de metal, matándola al instante. El cuerpo de Olga fue encontrado 5 meses después, escondido detrás de algunas tuberías. El 2 de octubre del 2002, Olga fue enterrada y en mayo del 2003, sus padres colocaron una valla alrededor de la tumba. Al día siguiente, cuando regresaron para terminar de poner esta valla, ellos notaron que parecía que alguien había estado allí, ya que algunas cosas estaban movidas. Más tarde, ese mismo mes, encontraron una carta firmada con 2 iniciales, D.A., Dobry Angel, Kind Angel, lo que traducido vendría a ser Ángel Gentil, el nombre con el que Anatoly se refería a sí mismo. Más cartas aparecieron, en donde se referían a su hija como pequeña dama, la felicitaban por terminar su año escolar y contaban situaciones como si ella aún siguiera con vida. Durante algún tiempo, los papás encontraron osos de peluches, flores y el 1 de enero encontraron adornos como si alguien hubiera festejado Año Nuevo allí. Sus padres lo vieron como una broma de muy mal gusto, lo denunciaron, pero poco pudieron hacer las autoridades. Sin embargo, una nota se volvió amenazadora. Si no erigen un gran monumento que ella se merece, desenterraremos su cuerpo. Los padres construyeron un pequeño monumento, pero no imaginaban que todo este tiempo estaban visitando una tumba vacía. Cuando Anatoly fue detenido, encontraron en su casa escritos que documentaban sus visitas a la tumba de Olga. Rápidamente, Natalia Chardimoya, la madre de la niña, fue notificada. Exhumaron la tumba y encontraron que el cuerpo de Olga no estaba. Cuando abrimos la tumba con policías en octubre del 2012, casi me desmayo. Me sentí enferma. Mi niña había sido asesinada. Si alguien merecía descansar en paz, era ella. Pero en cambio, la habían robado de su tumba. No puedes imaginarlo, que alguien tocaría la tumba de tu hijo, el lugar más sagrado de este mundo para ti. Habíamos estado visitando la tumba de nuestra hija durante 9 años y no teníamos idea de que estaba vacía. Todavía me resulta difícil de entender. Vivía con mi hija momificada en su dormitorio. La tuve durante 10 años. Él la tuvo durante 9 años. Declaraciones de Natalia. Natalia y su esposo Igor estuvieron presentes en el juicio. Natalia dijo que sintió compasión por los padres de Anatoly, quienes vivieron casi una década con el cuerpo de su hija muerta. Aún así, no puede creer que ellos nunca se dieran cuenta sobre lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Elvira y Yuri, los padres de Anatoly, se vieron muy afectados por este suceso. Por un lado, ellos no podían creer que su hijo sea el responsable de tan horrible y bizarro crimen. Y por otro, no podían creer que habían estado viviendo casi 10 años con cadáveres de niñas muertas. A lo largo de los años, Elvira ha mencionado que en varias ocasiones han pensado en suicidarse, ya que fueron juzgados por toda la sociedad y se vieron obligados a vivir en aislamiento. Ahora tendré la oportunidad de poner una lápida en la tumba de mi hija. La enterramos sin nombre para evitar que él la encontrara si era liberado. Declaraciones de Natalia después del juicio. Aunque nadie salió lastimado físicamente en este caso, la indignación por parte de la sociedad y las secuelas psicológicas de los familiares de las niñas son algo que marcó a la sociedad rusa. Anatoly fue examinado nuevamente a finales del 2019 y en diciembre del 2019 su orden judicial caducó, es decir, que ya no está obligado a permanecer en el hospital, pero aún no ha sido dado de alta. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Anatoly Moshfegh, el coleccionista de muñecas. Este caso me ha dejado perturbada. Este hombre es un genio
que siento que al no haber tenido una buena guía desde pequeño y al ser expuesto a tan corta edad a estos extraños sucesos que vivió, desarrolló una aterradora obsesión. Además, siento que sus padres no fueron lo suficiente comunicativos con él, ya que pudieron haber parado esta extraña obsesión desde que era pequeño, pero no le dieron mucha importancia. Por otro lado, no puedo imaginar el dolor de las familias de las niñas de haber sido víctimas de tan bizarro y extraño crimen. Este caso me ha dado cositas y mucho miedo leerlo, ya que hablar de temas de la muerte o magia negra me asusta mucho. Como ya he dicho en otros videos, soy muy miedosa y aún no me puedo creer que Anatoly haya vivido casi una década con cuerpos de niñas muertas momificadas. Solo de ver las fotografías a mí ya me da miedo y no. Aun si Anatoly no les hizo daño físicamente, yo no creo que una persona con sus 5 sentidos hubiera realizado algo tan turbio. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? Aunque Anatoly no le hizo daño a nadie físicamente, ¿creen que pueda volver a la sociedad? ¿Qué opinan sobre los temas de la magia negra relacionados con la muerte? ¿Qué hubieran hecho en el lugar de uno de los familiares de las niñas? ¿Creen que Anatoly está de acuerdo? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica y de España que ven mis videos. Nunca me cansaré de decirles lo mucho que me motiva a mí los comentarios que me dejan aquí abajo y el apoyo que me muestran en redes sociales. Siempre estoy pendiente a sus mensajes en Instagram para casos que me recomienden, así que si tienen alguno en mente, escríbanmelo y yo de seguro lo haré. Quiero pedirles disculpas porque este video estoy grabando con mi saquito de dormir, porque en serio está haciendo un frío tenaz aquí y no encontré ningún otro saco limpio para que se viera bien en cámara, así que me lo puse para estar calientita, perdón. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye! Bye.